Bueno, soy Manuela Nogales, soy coreógrafa, bailarina, resido actualmente en Sevilla, aunque yo nací en Bilbao. Y bueno, repasando un poco la historia de mi vida, yo nací en el año 62. ¿Qué quiere decir esto? Que la danza en España no existía. Es decir, yo he sido de las personas pioneras que han empezado a crear la danza y a vivir de la danza. Otro hándicap, yo no tengo estudios reglados, homologados. Tengo todo mi currículum profesional, que en este país no se ha hecho, como se ha hecho igual en otros países. Es decir, cómo asumimos a estos profesionales que tienen su recorrido profesional, cómo hacemos ese tránsito a decir, bueno, no hay estudios homologados, Olín, pero es que hay un currículum. Y además no solo es que haya habido un currículum, es que han sido los creadores de ese sector. Yo vuelvo a Sevilla, empiezo a trabajar y tengo una hernia discal importante, que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Un poco el hecho de estar aquí es un poco por visibilizar que somos un colectivo muy precario, ¿no? En riesgo de exclusión social. O sea que muchas veces me llama la atención, sí, en muchos programas de exclusión social que aparecen colectivos que por supuesto tienen que estar, y raramente aparece el colectivo de los artistas. Y más en la, vamos, hay que visibilizar que más la danza, porque creo que somos como vamos, el culillo de las artes, por decir de alguna manera, ¿no? Entonces sí, creo que hay que visibilizar. Es duro ponerse aquí delante de la cámara y reconocer que soy pobre, que soy una persona pobre, que me cuesta pagar la luz, que no salgo a tomar copas o tapas, o que a veces, en fin, que yo me veo con 50 años diciendo, bueno, jolín, es que tengo que estar contando los euros para ver qué puedo comer este mes. Es que es así. Y esta dureza alguna vez habrá que transmitirla, ¿no? Y sobre todo dices, bueno, y toda mi trayectoria. Hay una cosa clave que me pasó también, que me viene ahora, por ejemplo, en la falta de reconocimiento, ¿no? Yo me voy al Instituto de la Seguridad Social, fui hace poco, a decir, bueno, pues quiero venir a informarme a ver cómo es mi jubilación. Y primero, por supuesto, nadie, ¿qué eres qué? ¿Coreógrafa? Vale. Eso casi, hombre, la señora no me dijo eso qué es, pero le vi la cara de eso qué es. Entonces, pues sí, no tengo ni idea, yo no sé, tal, voy a informarme, voy a ver. O sea, es que no aparecemos en las listas como un trabajo. Y curiosamente, claro, digo, para que veamos hasta qué punto entidades que se supone que son las que tienen que protegernos, llegó un punto en que la señora me dice, claro, es que de jóvenes se toman decide uno cosas, o sea, como si encima yo tuviera que ser culpable de haber decidido en mi vida dedicarme a la danza. Para mí lo importante también en todo esto es positivizar esas trayectorias profesionales. Es decir, hay tanto capital de saberes que es súper duro decir, bueno, ¿cómo es posible que con la cantidad de cosas que sabemos, que tenemos, que además queremos aportar? Porque es que yo no quiero vivir, que también esta cosa de, no, lo que están buscando es que te le den unas ayuditas y ya está. No, yo no quiero una ayudita, yo quiero ser potencialmente activa en la sociedad. Primero porque quiero, porque es que yo quiero trabajar, y segundo porque creo que puedo aportar muchísimas cosas, porque la danza no es solo que te muevas, es que aporta muchísimas cosas a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel de equipo, sabemos trabajar en equipo, somos muy sensibles porque tienes que hacerlo, observar a las personas, sus estados de ánimo, en fin, hay un sinfín de saberes que se podrían aplicar en otras disciplinas, que ayudaríamos. Somos personas ordenadas, muy disciplinadas, sabemos lo que es el trabajo duro, incluso en el mal sentido igual nos pasamos, pero en el buen sentido es muy bueno, porque concentramos muy bien la energía, sabemos a dónde hay que ir, cuando la resolución de problemas,
sabemos cómo hacer que los grupos trabajen con mucha efectividad positiva. En fin, toda esa acumulación de saberes lo tenemos, pero es que además hay una acumulación de saberes artísticos que no están reconocidos y que ese paso hay que darlo. Yo creo que es fundamental reconocer a nuestros artistas. Hay un trabajo social muy importante, cohesiona. La danza cohesiona socialmente. O sea, hay muchas de esas cosas que se quedan ahí, que la danza yo creo que es una herramienta muy poderosa. Hay que reconocer. O sea, la palabra seguramente sea reconocimiento, y en base a ese reconocimiento protegemos a los profesionales, y España no tiene ninguna medida de protección. Por mí, perfecto. ¿Me queda algo? Ya hemos acabado. Sí. Por mí, ¿Se perfecto. quedó algo en medio? Si quieres decir alguna cuestión más... Sí, pero no, yo creo que hemos tenemos reflejado... otros temas.